El diácono Roberto Polanco les habla y vamos a tener la segunda experiencia de este taller sobre la Eucaristía. Y hoy vamos a titularlo La Eucaristía en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar con oración. Padre Santo, ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponemos en tus manos esta clase, este taller, para que tú tomes control de mis pensamientos, mis sentimientos. Tome control de cada una de las personas que están siguiendo esta clase a través del internet. Espíritu Santo nos haga buenos discípulos para que podamos poner todo esto en nuestro corazón y llevarlo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En mi nombre, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hoy es la segunda clase y tenemos más de 150 personas hoy que se inscribieron. Espero que todas estén siguiendo en este momento la clase. Tenemos personas hasta de Honduras, República Dominicana, que se inscribieron. Ojalá nos estén siguiendo. Y saludos a todos. Pues vamos a iniciar con el tema que es la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Ustedes no me van a ver a mí mucho, sino que es importante que ustedes vean la pantalla. Entonces, el tema es un tema muy importante porque comprenderemos cómo fue el anuncio, la institución y la celebración de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Anuncio, institución y celebración. Entonces, vamos a la primera de estas filminas. El anuncio de la Eucaristía en la vida de Jesús. Jesús es el verdadero esposo. Vemos que Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está en Juan 1:29. Y como el verdadero esposo, ¿a quién pertenece la esposa? Juan 3:27-30. Se recordarán que vimos en la clase pasada que los israelitas usaban un cordero y lo llevaban para ser sacrificado y su sangre rociada a las personas como una forma de perdonarse los pecados, y también que se imponían los pecados sobre el cordero para que este cordero asumiera todos esos pecados y lo llevara al desierto para que se olvidaran. Y entonces cuando Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo dos cosas. Primero, que Dios proveyó el cordero como Abraham había pronosticado, Dios proveerá. Y segundo, que ese cordero no es siendo el Cordero de Dios, va a ser el que va a asumir los pecados de toda la humanidad, de todos nosotros. Y entonces Él los va a asumir y a quitar esos pecados de cada uno de nosotros y de todo el mundo. Y después, cuando nos habla Jesús como el verdadero esposo, a quien pertenece la esposa, que es la iglesia, vamos a ver, por ejemplo, en Juan 2, cuando Jesús inaugura su ministerio con una boda. Vamos entonces a pasar al tema siguiente, a la presentación siguiente. En los primeros días de su vida pública, Jesús, junto con su madre y sus primeros discípulos, asisten a una boda en Caná de Galilea. Y eso lo vemos en el capítulo 2 de San Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Su madre le dice que los novios no tienen vino. Y Jesús responde con una frase misteriosa: todavía no ha llegado mi hora. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Él no está realmente despreciando a su madre como algunos piensan. Él no está realmente negándose a hacer el milagro. Simplemente que Él le está diciendo, y lo vamos a ver después, a toda la humanidad y a su madre, que el momento de Él comenzar a hacer los milagros, Él no estaba todavía definido para Él. Eso es una. Y la segunda es que la hora de Jesús es la hora en que Él se da a sí mismo como Eucaristía, se da a sí mismo como Cordero inmolado, y esa es la hora de la cruz. Y a eso se refiere Jesús en
en esa frase un poco misteriosa. Pero hace el milagro de todos modos a petición de la madre. Y dice el evangelista, Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús manifestó su gloria porque hizo este gran milagro, que todas esas tinajas de agua se convirtieron en vino. Y también con eso Jesús nos estaba adelantando como una especie de profecía, que él iba a ser capaz de hacer un milagro todavía más grande que ese, que era convertir el vino en su sangre, convertir el pan en su cuerpo. Y eso lo vemos en la cena pascual, cuando Jesús inaugura la Eucaristía. O sea que si él era capaz de convertir el agua en vino, y una cantidad enorme, también sería capaz de convertir el vino en su sangre y el pan en su cuerpo. Eso es lo que Jesús manifiesta como la hora de él. Ahora bien, vamos a ver que toda esta escena está cargada de un profundo simbolismo. Es un signo que anticipa y anuncia otra boda y por tanto otros esposos. Jesús está en una boda y así inaugura él su ministerio. Pero esto anuncia otra boda. Y es la boda del Cordero que nos habla el libro de Apocalipsis. Y esa boda del Cordero es Jesús el que está a la mesa sirviendo. Y esa boda del Cordero es Jesús que se da a sí mismo, ¿verdad? Como Cordero Pascual. Y entonces ese es el anuncio que se está haciendo allí en Juan 2. Jesús, cuando llega a su hora, la de la cruz, será realmente glorificado por el Padre. Juan 17:1, donde hace esa oración Jesús, oración bella, hermosa, oración sacerdotal. Porque será entonces cuando, derramado el vino nuevo de su sangre y entregando el Espíritu, Juan 19:30, creará a su esposa la iglesia. Jesús crea su esposa, la iglesia. Él mismo, ¿verdad? Como dice, la tiene que entregar después sin mancha ni arruga al Padre, pero él mismo la selecciona, él mismo la crea. Crea a su esposa, la iglesia, dándole una nueva madre, y en ese momento Jesús nombra a María, ¿verdad? Porque se le llegó la hora en ese momento. María, en el momento de Juan 2, en la boda de Caná, María quería asumir ese papel que Jesús le iba a dar después cuando llegara su hora en la cruz, que es el papel de ser la madre de todos los creyentes y de estar pendiente de todas nuestras necesidades. Entonces, una nueva Eva en la persona de esa mujer que ha forzado la anticipación en Caná y estará también presente junto a la cruz. Pues Jesús estará en la cruz y María, su madre, estará presente en ese momento tan sublime. Y esa boda en la que Jesús se recrea y se une espontáneamente o esponsalmente a sus discípulos, es la que tiene lugar siempre que comemos su carne y bebemos la verdadera bebida de su sangre. Esa es la boda. Jesús recrea y se une espontáneamente a sus discípulos en esa boda, en la que tiene lugar que él ofrece su carne y ofrece su sangre para que nosotros bebamos de eso y participemos de esa boda del Cordero. Pues bien, vamos a ver entonces el tema siguiente, que es Jesús comiendo con pecadores. Las comidas tenían para el pueblo judío un sentido sagrado, porque expresaban la comunión con Dios y también la comunión con todos aquellos que participaban en la comida. O sea, la comida era comunión. No es como hoy que la gente cocina en la casa y uno come en el cuarto, otro come allá en aquel lado de la sala, otro lado afuera. La familia no se une a comer. Porque la comida para el pueblo judío, diferente a lo que vemos hoy, tenía un significado religioso también. Un significado de unidad, de comunión. Por eso Jesús introduce una gran novedad, ya que no solamente come con sus amigos, sino que se sienta a la mesa con pecadores, publicanos, marginados y gente de mala fama. Y vamos a ver en las lecturas de Marcos 2:13 hasta el 17, Lucas 15 del 1 al 3 y Lucas 19 del 1 al 10. Todas estas comidas son un signo de reconciliación, que anticipan lo que después sucederá en el banquete eucarístico, en el que Jesús ofrecerá la reconciliación a los pecadores de todos los tiempos. O sea que la comida
de Jesús con los pecadores, con gente de mala fama y todo eso, anticipan lo que va a suceder en el banquete eucarístico, en lo que Jesús reconcilia a la humanidad con Dios, no importando qué tan pecadores seamos, ¿verdad? Por eso viene ligado en la Santa Misa el momento del arrepentimiento y después el momento de la comunión, porque eso es lo que hace Jesús. Y en el momento último de la elevación, el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Es decir, que Él está llamando a los pecadores. Está llamando a los pecadores para que participen de esta comida. Pero tenemos que estar en este caso, a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar limpios de toda mancha. Bien, Jesús alimenta a los hambrientos. Esa es otra manera en cómo se va, de alguna manera, pronosticando la Eucaristía. Jesús realizó 2 multiplicaciones milagrosas. La gente a veces se confunde y cree que fue una sola multiplicación. En la Biblia pone 2, de panes y peces. Una está en Marcos 6:34 hasta el 44, y en otra también en San Marcos, en el capítulo 8, versículo del 1 al 10. Las circunstancias de los 2 milagros son parecidas. Una gran multitud acude a oír a Jesús, que siente lástima de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. Pero además, siente también compasión, porque no tienen que comer, y multiplica los pocos panes y peces que tienen sus discípulos. Eso sucede en las 2 multiplicaciones. En las 2 escenas Jesús se presenta como el pastor que realiza a la vez 2 misiones: enseñar y alimentar. Se parece mucho esto a la Eucaristía, que nos enseña primero las lecturas, ¿verdad?, que se realizan, y la homilía, y después nos alimenta, que es donde nosotros recibimos el cuerpo y sangre de Cristo. En las 2 misiones Jesús involucra a sus discípulos, que acaban de tener su primera experiencia de predicación y que tienen que colaborar para que todos puedan comer. Por eso Jesús le dice: denle ustedes de comer, ¿verdad?, para que ellos colaboren. Las circunstancias de los 2 milagros, aunque sean similares, no son idénticas. Cambian los destinatarios, o sea, las personas que reciben este milagro. En la primera, en Marcos 6:34, Jesús da de comer a los judíos, mientras que en la otra da de comer a los paganos. Bueno, los judíos son miembros del pueblo de Dios, y se realiza en territorio judío esta primera multiplicación de los panes. El pueblo está perfectamente organizado. Por eso Jesús dice: organicen las personas en grupos. Y las cestas de las sobras son 12, que es el número representativo del pueblo de Dios. Miren qué belleza, ¿verdad? Esta multiplicación, sobran 12 canastos, significando que el pueblo de Dios está llamado a ser parte de esta Eucaristía. Será 12 tribus de Israel. Y en la segunda, Marcos 8, del 1 al 10, los destinatarios son paganos. Tiene lugar en la Decápolis, fuera de Israel. Y las cestas que recogen en las sobras son 7, que es un número simbólico de las naciones paganas. Ok, muy importante entender que esto ocurre fuera de Israel, en el lugar que llamaban la Decápolis. Y cuando recogen las cestas de lo que sobró son 7, que simboliza las naciones paganas. Qué bueno, ¿verdad?, saber esto. Después tenemos, Jesús anuncia la institución de la Eucaristía. Después de la primera multiplicación de los panes, según el Evangelio de San Juan, Jesús pronunció un célebre discurso en la sinagoga de Cafarnaúm. En realidad son 2 discursos, aunque estén unidos, uno sobre el pan de vida, Juan 6, del 23 al 51, y otro sobre el pan eucarístico, Juan 6, del 52 al 58. En el primero, Jesús intenta convencer a los oyentes para que, además de buscar el alimento que sostiene nuestra existencia terrena, aspiren a otro alimento que da el autor de la vida, el que da la vida eterna. Por eso Jesús habla de que el maná fue aquel pan que envió Dios desde el cielo, pero que sus antepasados lo comieron y murieron.
Pero Jesús después se presenta como el pan que da vida, el pan que el que lo come no muere. El que da ese alimento es el Padre. Jesús dice, mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Y ese pan es Jesús mismo. Yo soy el pan de vida, pero este alimento exige ser aceptado de forma personal por la fe. O sea, la persona tiene que creer lo que está recibiendo. Es importante. En el segundo, vamos a ver, en el segundo discurso ya no se trata de creer. Esto era solamente una condición previa necesaria, sino de comer y beber la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Bueno, pues la gente se asombró, porque Jesús está hablando de comer carne y beber sangre. Para los judíos, ellos estaba prohibido, tenían prohibido comer carne cruda y sobre todo beber sangre de cualquier animal. Ellos tenían que desangrar los animales para poderlo cocer después y comerlo. Cuando Jesús está hablando de beber su sangre, era algo totalmente nuevo. Porque la sangre se aplicaba de los animales rociada a las personas. Por eso de bebérsela ya no. Porque ellos entendían que el alma estaba en la sangre de cualquier animal. Entonces era como entrarse en el alma de ese ser. Pues Jesús está ofreciendo su carne y su sangre. Y entonces, ¿qué pasa? Él dice claramente que esto no es simbólico, ¿verdad? Dice él, tienen que comer y beber la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Y cuando ellos se asombran, los oyentes, Jesús subraya que no se trata solamente de una expresión simbólica, sino una verdadera comida, de una comida real. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6:48. Así que Jesús habla bien claro, verdadera comida, verdadera bebida, su carne. Además Jesús explica los efectos que produce este alimento inaudito. Son dos. Primero, una compenetración misteriosa, una relación mutua entre Jesús y quien lo come. Por eso que él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Por eso se llama comunión, porque nosotros nos adentramos en Cristo y Cristo se adentra en nosotros. Y el segundo es la inmortalidad. El que coma de este pan vivirá para siempre. Una vez una persona me preguntaba, yo no entiendo eso, porque Jesús dice, los antepasados comieron el maná y murieron, y ustedes comerán de este pan y vivirán para siempre. Pero yo veo que la gente que comulga también se muere. Yo decía, no, es que estamos hablando espiritualmente. Es decir, que Jesús está hablando de la muerte espiritual. El maná lo podía comer cualquiera, no tenía ni siquiera que estar preparado, vamos a decir, espiritualmente. No tenía que ser una persona que se hubiese confesado, que hubiese estado en gracia de Dios. Podía comer porque era alimento para el cuerpo. Pero el alimento que Jesús está dando aquí es un alimento espiritual que se necesita la persona estar en gracia de Dios para recibirlo. Y entonces por eso ese alimento nos vivifica, nos hace vivir para siempre. Y Jesús dice en otra parte, dice, vive ya de vida eterna. Y esto es importante que lo tengamos bien subrayado. Y yo le invito a ustedes, después de esta hora, ponerse a leer el capítulo 6 de San Juan, sobre todo desde el versículo 51 en adelante. Lo pueden leer desde antes, para que usted tenga todo el discurso eucarístico completo. Jesús lava los pies a sus discípulos. Bien, aparentemente este relato de San Juan, que está en Juan 13, del 1 al 20, no dice nada de la Eucaristía, porque San Juan coloca el discurso eucarístico de Jesús, pero no coloca nada sobre la institución de la Eucaristía que aparece en los otros 3 evangelios. Pero sucedió en la víspera de la fiesta de la Pascua, o sea, momentos antes de que Jesús hiciera la institución de la Eucaristía. Sabiendo Jesús que le había llegado la hora de dejar el mundo para ir al Padre, y mientras estaban cenando, es decir, en el mismo momento en que, según los demás evangelistas, Jesús instituyó la Eucaristía. La escena comienza con 2 afirmaciones solemnes del evangelista, que nos preparan para presenciar lo que parece que va a ser la culminación de la obra de Jesús,
Primero, nos lo presenta como el enviado divino, en trance de cumplir definitivamente su misión. Pero además nos muestra el móvil y la actitud fundamental con que cumple esa misión. Y él, que había amado a los suyos, llevó su amor hasta el extremo. Esto es importante subrayarlo. Llevó su amor hasta el extremo. Eso nos está diciendo San Juan. Por eso Jesús lava los pies a los discípulos. Y esto nos descubre un doble mensaje. Primero, que este gesto es algo que solo Jesús puede hacer, porque es algo que simboliza su misión. El servicio supremo prestado a los hombres por el siervo de Dios, la entrega de su vida para purificarlos. Jesús ya se había hecho hombre, que era una manera, como nos dice a nosotros el libro o la carta, ¿verdad?, de los Efesios, ¿verdad?, que Jesús se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. Ya eso era una misión, un servicio. Pero aquí lo vemos haciéndose como esclavo, porque se ciñó la toalla, ¿verdad?, el delantal y la toalla para lavarle los pies a los discípulos, que eso solo lo hacían los siervos, o sea, los esclavos. Por eso Pedro dice, no, a mí no, Señor, porque él sentía que su maestro se estaba humillando. Pero Jesús dice que si en este servicio los hombres no tendrán parte con él en su propia filiación y en la herencia prometida. Por eso le dijo a Pedro, si no te lavo los pies, no podrás contarte entre los míos. Eso es lo que Pedro no entiende en ese momento, pero entenderá más tarde, como dice, o sea, qué es lo que Jesús quería decir. Después el maestro convierte su actuación en ejemplo que los suyos deben imitar. Por eso él dice, lo que yo hago, háganlo ustedes también unos a otros. Los discípulos se deben servir unos a otros. Aunque nosotros hacemos el lavado de los pies una vez al año, en realidad, para hacer lo que Jesús hizo, para que nos recuerde a nosotros lo que Él hizo, el servicio que hacemos unos a otros es como una forma de lavado de los pies. O sea, el que tú ayude a una persona a llevar a la casa, le ayude a llenar unos papeles, vaya y visite a un enfermo y allí usted le ayuda a comer, lo que fuera. Todas estas cosas que podemos hacer por los demás, estamos, como quien dice, lavando los pies, haciendo un servicio supremo. Bien. Los dos mensajes están íntimamente unidos. La misión de Jesús tiene como objetivo crear unos discípulos capaces de amarse unos a otros, con una actitud humilde de servicio. Pero esto no sería posible sin el amor de Jesús por ellos, sin su palabra y la entrega de su vida, que les limpia de todo aquello que se opone al amor. O sea, Jesús le dice a Pedro, porque Pedro quería que le lavara entonces el cuerpo entero, ya que Jesús le dijo, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice, pues entonces el cuerpo entero. Y Jesús dice, ustedes no necesitan, porque ustedes ya están limpios, porque mi palabra los ha purificado. Y esto es por el amor que Jesús nos tiene, que con la palabra, ¿verdad?, nos ha ido purificando, nos está limpiando de todo lo que se opone al amor. Todos estos mensajes nos descubren el sentido profundo de la Eucaristía. En ella Jesús realiza plenamente su misión en nosotros, amándonos hasta el extremo, porque al morir por nosotros nos purifica de nuestros egoísmos, nos asocia a su propia entrega y nos hace capaces de amarnos entre nosotros como Él nos ha amado. O sea, todo eso está allí como una preparación para la Eucaristía, que es lo que Él va a presentar en este momento, en este taller vamos a presentar. Jesús resucitado camina con sus discípulos, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó. Jesús siguió comiendo con sus discípulos después de la resurrección. Y estas comidas de resucitados son precisamente las más cercanas a lo que nosotros celebramos hoy como la Eucaristía, ¿verdad? Y que ya que Jesús, con el que nos encontramos en la Eucaristía, es ya el Señor resucitado y glorioso. Póngale ojo a esto. Oiga bien, cuando usted comulga, cuando usted recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, está recibiendo el cuerpo y la sangre de Jesús resucitado y glorioso. ¿De acuerdo? Es muy importante saberlo. Así que en la última cena Jesús hizo, como quien dice, dos milagros. El primero, conversión del vino en sangre, del pan en su cuerpo. Y el segundo es adelantarse a su resurrección a través de
de la Eucaristía que se le estaba ofreciendo a los discípulos. La primera de estas comidas tuvo lugar el mismo día de Pascua. Estamos hablando de las comidas que se realizaron después de la resurrección de Jesús. Y tuvo como invitados a los 2 discípulos que iban camino de Emaús. Esta escena es como una catequesis del itinerario de nuestra celebración eucarística en sus diferentes partes, ¿verdad? O sea, Jesús primero le explica las Escrituras y después se sienta con ellos a comer, partió el pan y se lo dio. O sea que es como las 2 partes principales de la misa de la Eucaristía. Pues bien, los discípulos de Emaús aparecen en esta escena. Para suscitar en ellos la fe, Jesús le explica todo lo que se refiere a él en las Escrituras. Y esta explicación es lo que le hace arder el corazón y les prepara para reconocerlo. O sea que primero viene esa preparación a través de la explicación de la Eucaristía. Los discípulos acogen la enseñanza de Jesús y muestran su deseo de continuar con él. Bueno, Jesús hace ademán de que se quiere ir, pero ellos dicen, ya es tarde, Señor, quédate con nosotros. Y entonces Jesús entra con ellos, se sienta a la mesa, y allí él toma el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y entonces lo reconocieron, aunque él desapareció de su lado. Mire qué interesante. Aquí pasa todo lo que pasa en la Eucaristía. ¿Qué dice aquí? Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. ¿Verdad? Después de esto, los 2 discípulos se volvieron corriendo a Jerusalén para contar a los demás lo que le había sucedido. O sea, ellos cumplieron lo que se dice al final de la misa. Vayan en paz, ¿a qué? A evangelizar, a dar testimonio, a decir lo que pasó aquí a otras personas. Pero se llama misa porque es una misión que cumplimos después de ir a la Eucaristía, de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y recibir la palabra de Dios. Entonces eso hicieron los discípulos de Emaús. Jesús, resucitado, acompaña a sus discípulos en su misión. La última aparición del resucitado que nos cuenta San Juan es en el lago de Tiberíades. Nos ofrece una visión maravillosa de la presencia de Jesús, la pesca milagrosa. Juan 21, del 1 al 14. 7 discípulos estaban allí pescando juntos. Como el número 7 es símbolo de totalidad, se quiere subrayar que la faena de la pesca es de todos, y de todos unidos. En el primer momento el trabajo resulta inútil, no lograron pescar nada. Al amanecer, como el día de la resurrección, Jesús se presenta, no en la barca, sino en tierra firme, aunque cerca. Qué interesante. Jesús se presenta, dice, no en la barca, sino cerca, en tierra firme. ¿Por qué? Porque Él quería que ellos hicieran el trabajo. Y Él está allí como animándolos. Por eso Él le dice, ¿por qué no echan las redes del otro lado? Que es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Él nos orienta. Primero, nosotros podemos hacer esfuerzos personales para que las cosas se hagan, pero después el Espíritu Santo, si le dejamos, nos va a orientar sobre cómo hacerlo mejor. Desde una nueva situación, desde la gloria del Padre, Jesús no abandona a sus discípulos. Les sigue de cerca, aunque no se mezcla directamente en su trabajo. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo también con nosotros. Jesús manda echar la red y los discípulos, a pesar de no haberlo reconocido, le hacen caso. Echan la red y, por haber obedecido, logran una pesca espléndida. La red se llena a rebosar, pero no se rompe. Y esa es la Iglesia católica, ¿verdad? Que se llena, se abarrota, ¿verdad? Pero no se rompe. A pesar de que está muchas veces abarrotada de gente no tan buena, de gente que hace determinadas cosas que desagradan al Señor, no se rompe. Y ante el milagro reconocen a Jesús. Acercan la barca con la red llena a la orilla que estaba cerca. Al saltar a tierra vieron unas brasas con peces colocados sobre ellas y pan. Jesús mismo les ha preparado esta comida, pero les pide a los discípulos una aportación. Traed ahora algunos de los peces que habéis pescado. Esta aportación viene del fruto de la pesca.
aquí hay dos cosas bien lindas. Primero, que Jesús le prepara desayuno a estos discípulos, ¿verdad? Qué lindo, Jesús, esa delicadeza. Y segundo es que le pide que ellos también pongan de los pescados que trajeron, como diciéndonos, el Señor nos va a dar, nos va a proveer para el trabajo apostólico, pero también necesitamos nosotros poner de nuestra parte. Jesús se acercó, tomó el pan en sus manos y se lo repartió. Y lo mismo hizo con los peces. Jesús les sirve la comida, como ha hecho tantas veces, y sobre todo la noche antes de su muerte. O sea, Jesús les sirve a ellos la comida. Y así que nos dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que Jesús se sienta con nosotros a la mesa y nos sirve. Y ahí está lo que la Eucaristía celebra. La Eucaristía se celebra en la frontera entre este mundo y el venidero. Es comida terrena que prepara y anuncia el banquete final en la tierra prometida. Es puro don del resucitado, pero exige la aportación de los invitados, una aportación que supone la participación en la misión de Jesús. La Eucaristía es a la vez punto de llegada de la tarea evangelizadora y fuente de donde emana toda su vitalidad. O sea, en la Eucaristía llegamos nosotros a la misa, ¿verdad? Vamos cantando al Señor de nuestra alegría, o un pueblo que camina por el mundo gritando, ven Señor, o qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Todo esto es alusivo de que estamos llegando, y nosotros venimos sin fuerza, ¿verdad? Como hay una canción que dice, sin fuerza me he quedado, vengo a ti. Y entonces llegamos a la Eucaristía nosotros a recibir esa fuerza. Y después cuando, por eso que dice que es punto de llegada, y después es punto de partida, porque se nos envía de nuevo a la misión, ¿verdad? Ya fortalecidos con la palabra y con el pan eucarístico, cuerpo y sangre de Cristo. Ahora vamos a ver el punto 2, que es la institución y su contexto pascual. O sea, lo que vimos hasta ahora es lo que era como el anuncio o las cosas que en el Nuevo Testamento figuran de alguna manera en la Eucaristía. Bueno, pues Jesús instituyó este sacramento en la última cena. Fue instituido, póngase eso bien en la cabeza y subráyelo, instituido. Porque los judíos tenían una institución y era la Pascua, la celebración de la Pascua. Esa institución fue dada por Dios el Padre a la hora de ellos salir de Egipto. Y ellos recordaban todo esto todos los sábados, empezando el viernes al caer la tarde y todo el día sábado. Y después una vez al año de manera solemne en la Pascua judía, ¿verdad? El Passover, que se conoce así en inglés, la Pascua. Pues los tres evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, colocan, ¿verdad?, esta institución de la Eucaristía. En Mateo es en el 26:17. 26:17. En San Lucas el 14:12 hasta el 26. Perdón, en San Marcos 14:12 hasta el 26. Y en San Lucas el 22 del 7 al 20. También San Pablo habla de esto, y en 1 Corintios 11:23 hasta el 26, diciendo que nos ha transmitido el relato de la institución, que dice que se lo transmitieron a él y él lo transmite a nosotros. Ahí San Pablo lo coloca, ¿verdad?, de esa manera. Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó pan, Dios gracia, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Hagan esto en memoria o recuerdo mío, en conmemoración mía, como memorial mío. Todas estas palabras tienen el mismo significado. De igual modo, después de cenar el cáliz, lo tomó, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros, por ustedes. Eso es lo que es la institución de la Eucaristía. Jesús dijo unas palabras que hoy se consagran en el momento de la Eucaristía. Son palabras de consagración, palabras que, aunque ya el pan y el vino está convertido en su cuerpo y sangre a través de lo que llaman la epíclesis, que es la invocación al Espíritu Santo, vamos a ver un poco más adelante. En el momento que se hace esto,
es la némesis, o sea, el recuerdo, la memoria, pero memorial de una manera actualizada, que quiere decir que está sucediendo otra vez en ese momento por la obra del Espíritu Santo. Bien, Jesús celebró la última cena durante la Pascua judía. Pero en el centro no se encuentra el Cordero de la antigua Pascua, sino Cristo mismo, su cuerpo entregado y su sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Esta es una frase muy importante que se dice en la misa, su sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Y Jesús, ¿por qué no había Cordero allí en esa Pascua que estaba celebrando? Porque Él mismo era el Cordero de Dios, como había dicho San Juan, que quita el pecado del mundo. Jesús, más que celebrar la antigua Pascua, anunció y realizó la nueva Pascua. El precepto explícito de Jesús. O sea, Jesús da una orden. O sea, esto no es si quieren, es tienen que hacerlo. Hagan esto en conmemoración mía. Ahí está bien claro en San Lucas 22:19 y 1 Corintios 11:24. Y esto evidencia el carácter propiamente institucional de la última cena. O sea, Jesús pide que lo hagamos en su memoria. Con dicho mandato nos pide que lo volvamos a realizar, que reiteremos su presencia, la presencia de su cuerpo entregado y de su sangre derramada, es decir, de su sacrificio en remisión de nuestros pecados. Es decir, hagan esto en memoria mía. Tenemos que reiterar su presencia de su cuerpo y su sangre en esto de este memorial, que es una actualización. En inglés utilizan la palabra o sea, enacted, o sea, como decir, volver a actualizar, ¿verdad? Y entonces nosotros, el memorial es algo más profundo que mucha gente puede pensar que es para hacer memoria, para recordarnos. No, es para reactualizar. Haced esto. De este modo decir, no, que quienes pueden celebrar la Eucaristía son quienes, los apóstoles. Él les confió la potestad de celebrarla y determinar los elementos fundamentales del rito. O sea, Jesús determinó esos elementos fundamentales del rito, que son el pan y el vino. Y también la plegaria de acción de gracia y de bendición, la consagración de los dones en el cuerpo y la sangre del Señor, y la distribución y la comunión. Es decir que, para que se produzca este memorial que Jesús ha pedido, tienen que haber estos elementos. Primero, el pan y el vino. Segundo, una plegaria de acción de gracias. Tercero, una bendición. Y después viene la consagración de esos dones en cuerpo y sangre del Señor y la distribución. O sea, partió y distribuyó. Y después la recepción, o sea, la comunión. Jesús dice en conmemoración mía. Este rito memorial tiene una particular eficacia. No solo ayuda a recordar a la comunidad creyente el amor redentor de Cristo, sus palabras y gestos durante la última cena, sino que además, como sacramento de la nueva ley, hace objetivamente presente la realidad significada, a Cristo nuestra Pascua y a su sacrificio redentor. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que cuando se está haciendo este memorial, Jesús se hace presente. Se hace presente de dos formas. Primero, como el sacerdote oficiante, el sumo sacerdote Jesús, representado por el sacerdote que está allí oficiando. Y segundo, Jesús también es la víctima. O sea, Él es el que ofrece y también es la víctima, el Cordero, en el mismo tiempo. Bueno, pues en el Antiguo Testamento teníamos celebraciones. Y en el Nuevo Testamento también hay celebración. Pues la iglesia, obediente al mandato del Señor, celebró enseguida la Eucaristía en Jerusalén. Y vamos a ver concreto en qué momento se celebra. En Hechos 2:42 al 48, en Tróade, se celebró una misa, se celebró la Eucaristía, ¿verdad? La palabra Eucaristía quiere decir acción de gracia, es una palabra griega. Usted no lo va a encontrar en la Biblia, pero encuentra que Jesús dio gracias. Y la palabra dio gracias significa Eucaristía en griego. Entonces lo vamos a ver en Hechos 20 del 7 al 11, en Primera de Corintios 10 del 14 al 21, que se celebró en Corinto, y Primera de Corintios 11 del 20 al 34, donde San Pablo dice lo que
pasaba en la comunidad. Por eso él dice la forma en cómo debe hacerse, y hace correcciones él, porque había distorsiones ya de cómo se celebraba este santo sacrificio, esta conmemoración. Y en todos los lugares a donde llegaba el cristianismo se celebraba, ¿verdad? Hay una película muy linda sobre Jesús, que tiene algunas cositas ahí esa película, ¿verdad? Pero a mí me gustó porque en el momento que Jesús muere, Pedro sale a buscar pan. Y ese pan que Pedro sale a buscar, inmediatamente, ¿verdad? Se junta con los discípulos y lo prepara, y entonces hace toda esta acción de gracias. Es decir, la bendición y da gracias, y después reparte entre ellos, que es una manera de señalarnos a través de esta manera gráfica, esta película, que el pueblo de Dios celebraba la Eucaristía a los apóstoles, los discípulos, y eso se ha seguido para todo el tiempo. Por eso Jesús dice, hagan esto en memoria mía, y dice también, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, porque Él está presente a través de su cuerpo y su sangre. Vamos a seguir viendo entonces la segunda parte de esta filmina. Dice, desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado. De suerte que hoy la encontramos por todas partes en la iglesia, con la misma estructura fundamental. Después vamos a ver la semana que viene lo que dijo Justino Mártir, que fue uno de los primeros padres de la iglesia, que dio un reporte de cómo se celebraba la Eucaristía. Pues bien, ¿qué día lo celebraban ellos? Aquí dice, era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, que pasó a ser el día del Señor. Domingo significa día del Señor, viene de Domini, que es Señor, en latín. Entonces, ese es el día que celebraban los discípulos la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían a partir el pan. Lo puede encontrar en Hechos 27. Se reunían el primer día de la semana a partir el pan. Pues bien, vamos a ver cuál es la estructura de la celebración que ellos hacían. Fiel al mandato de Jesús, la iglesia guiada por el Espíritu Santo, cuando celebraba la Eucaristía, no hace otra cosa que conformarse al rito eucarístico realizado por el Señor en la última cena. Así que ahí la Eucaristía se va haciendo exactamente como Jesús dijo. Los elementos esenciales de la sucesiva celebración eucarística no pueden ser otros que aquellos de la Eucaristía originaria. Los discípulos de Cristo y la asamblea eucarística. O sea, hay dos cosas. Tiene que haber los discípulos, que son los que ofician, y la asamblea, que es la que recibe, en este caso, el cuerpo y sangre de Cristo, junto con ellos, que comulga junto con ellos. Desde los comienzos de la vida de la iglesia, la asamblea cristiana que celebra la Eucaristía se manifiesta jerárquicamente estructurada. Habitualmente está constituida por el obispo o supervisor. La palabra obispo significa supervisor, que era alguien que se elegía para ir visitando las comunidades. Y también teníamos el presbítero, que era el anciano, ¿verdad? Alguien que se elegía de la comunidad, no tenía que ser una persona vieja. El anciano quiere decir el que sabe más que los demás, porque era el que tenía en cuenta y cuidado de la comunidad, era como el pastor. Y teníamos el diácono, que era el que ayudaba en las tareas sociales más que nada, para dar de comer a las viudas, para ayudar a los enfermos, etcétera. Ese era el trabajo del diácono. O sea que esa estructura jerárquica estaba desde un principio. Entonces, nosotros tenemos todos estos fieles unidos por el vínculo de la fe y del bautismo, y unidos todos ellos al momento de la celebración de la Eucaristía. Bien, solo nos quedan unos 15 minutos, así que vamos a ver estas filminas que nos quedan, que son un poquito más rápido. Por tanto, cada uno cumplirá el propio ministerio, sin que haya confusión entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles, y el ministerio del diácono y de otros posibles ministros. O sea, cada uno tenía su papel bien claro desde un principio en la iglesia. El papel del sacerdote o sacerdocio ministerial en la celebración de la Eucaristía es esencial. Solo el sacerdote válidamente ordenado, es decir, consagrado por el obispo, válidamente ordenado, ese puede consagrar la Santísima Eucaristía pronunciando in persona Christi las palabras de la consagración. Voy a explicar esto de in persona Christi. In persona Christi significa que el sacerdote
se hace en ese momento Cristo. Ustedes se han fijado, un sacerdote llega vestido quizá con ropas normales, igual que usted y que yo. Llega a la iglesia y entonces lo primero que se hace es que se pone el alba, que significa que él es como Cristo sacerdote. Después se pone el cíngulo, que significa, o sea, un cordón, significa que él como Cristo es persona que ha consagrado su vida, su castidad a Dios. Después se pone, ¿verdad? Después viene la estola, que es un paño así larguito que se pone, que significa la autoridad de Cristo, que él tiene la misma autoridad de Cristo. Y después se pone la casulla, que significa Cristo como rey, o sea, el sacerdote también en este caso hace la función de Cristo. Entonces, cuando el sacerdote está allí, que entra a la iglesia, por eso todo el mundo se pone de pie, porque el que está entrando es el mismo Cristo. Él está en persona Christi, o sea, en la persona de Cristo. Por eso Él es que manda en la misa, no manda el coro, no mandan los ministros de Eucaristía, no mandan los ujieres, no manda nadie, ni los lectores, quien manda el sacerdote. Y Él es la persona de Cristo, por eso se le hace esa reverencia de ponerse de pie mientras Él entra. Y también, por eso Él tiene un espacio en la misa, que tiene, ese espacio es como subiendo escaleras, y es el último espacio más alto de toda la iglesia. Y ahí mismo tiene una alfombra o una área específica donde Él solo puede estar al momento de la consagración, porque es Cristo mismo, in persona Christi. Vamos a seguir entonces con lo que nos presenta esta filmina. Por otra parte, ninguna comunidad cristiana está capacitada para darse por sí sola el ministerio ordenado. O sea, no puede ningún sacerdote ordenarse a sí mismo, ni hacerse pastor de un grupo él solo. Porque no, eso no funciona así. Este es un don que se recibe a través de la sucesión episcopal, que se remonta a los apóstoles. Los apóstoles impusieron las manos sobre Bernabé, sobre Felipe, sobre todos los que eligieron, ¿verdad? Después ellos fueron consagrándolos también a través de la sucesión apostólica de la imposición de las manos. Es el obispo quien establece un nuevo presbítero, ¿verdad? El nuevo sacerdote o un nuevo anciano, quien establece es el obispo, y lo consagraba mediante el sacramento del orden, otorgándole el poder de consagrar la Eucaristía. Es decir, que el sacerdote tiene ese poder que se le ha conferido a través de la sucesión apostólica. Vamos a ver el desarrollo de la celebración. El rito memorial se desarrolla desde los orígenes de la iglesia en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto. La liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha acogida de la palabra de Dios. Y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la plegaria eucarística, con las palabras de la consagración y la comunión. Es decir, que nosotros tenemos dos momentos. La liturgia de la palabra, ¿verdad?, en la que se proclama la palabra, se lee primera lectura, un salmo en que el pueblo responde, y después segunda lectura, después el evangelio, y después una reflexión sobre estas lecturas, o que es lo que se llama la homilía. Y después viene la liturgia eucarística, que comienza cuando se hace la ofrenda, ¿verdad? Se ofrecen los dones. Llega el pueblo y ofrece pan y ofrece vino. Entonces, después inmediatamente el sacerdote da gracias a Dios, consagra esos elementos, pan y vino, y entonces durante la plegaria eucarística se invoca al Espíritu Santo, se convierten entonces en cuerpo y sangre de Cristo, y al final el pueblo de Dios recibe ese cuerpo y sangre de Cristo, y es lo que llamamos la comunión. Estas dos partes principales están delimitadas por los ritos de introducción y de conclusión. O sea, hay un rito de introducción en la misa y después un rito de conclusión, que es ya cuando el sacerdote da la bendición y el diácono o el mismo sacerdote dicen pueden irse en paz. Bien, entonces la institución o la constitución del signo sacramental. Los dos elementos esenciales y necesarios para constituir el signo sacramental de la Eucaristía son, por una parte, el pan de harina de trigo y el vino de uvas sin aditivos, y por otra parte, las consagratorias que el sacerdote celebrante pronuncia in persona Christi en el contexto de la plegaria eucarística. Es decir, que para
que se produzca este pan que nosotros consumimos en la Eucaristía, nosotros tenemos que tener un pan hecho de harina de trigo, sin ningún aditivo. No tiene nunca, bajo ningún concepto, ningún aditivo. No tiene ese pan, no tiene, vamos a decir, levadura, nada de eso. Es harina de trigo con agua que se pone un ratito breve a hornear. Y eso es lo que nosotros recibimos. La palabra hostia significa que el lugar donde primero eso es lo que he leído, el lugar donde primero se hizo este pan así, de esta manera. Se preparó en un lugar en Italia que se llama hostia. También hay gente que dicen que la palabra hostia, o en algún lugar dice también, que la palabra hostia significa sacrificio, ¿verdad? Porque Jesús se ofreció como hostia, como sacrificio, pero se llama hostia. Bien, y entonces tenemos nosotros que gracias a la virtud de las palabras del Señor y a la potencia del Espíritu Santo, el pan y el vino se convierten en signos eficaces, de manera real y no solo de significado. O sea, no es simbólico, es de manera real, cuerpo y sangre de Cristo, de la presencia del cuerpo entregado y de la sangre derramada de Cristo, es decir, de su persona, de su sacrificio redentor. Ese momento se llama epíclesis, y cuando el sacerdote impone las manos sobre los dones, cuando él impone las manos sobre los dones, él pide al Espíritu Santo que convierta ese pan y ese vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Eso se llama epíclesis, que es el momento sublime en que ocurre ese milagro de transustanciación, que después vamos a explicar la semana que viene qué significa, que es el cambio, ¿verdad?, de sustancia. Bien, vamos ahora a la celebración perpetua. Jesús dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Mateo 28:20, en la parte B. Y hay una tradición que se transmite, dice San Pablo, en 1 Corintios 11:23. Yo he recibido esta tradición del Señor que a mi vez les he transmitido. Y también dice, yo celebraré de nuevo en el nuevo reino, dice Jesús. Sepan que no volveré a beber del jugo de la uva hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios. Marcos 14:25. Y en Apocalipsis 2:7 dice, al vencedor yo le daré de comer del árbol de la vida que se halla en el paraíso de Dios. Es decir, que todavía nosotros en el paraíso de Dios vamos a estar comiendo de este árbol de la vida que es Jesús mismo. Bien, esto es por eso una celebración perpetua. La Santa Misa se ha de celebrar hasta el fin de los tiempos. Y hay otro elemento importante en el Nuevo Testamento que San Pablo nos habla en 1 Corintios 11:26 y siguientes. Nos habla de comer su propia condenación. Entonces, hay dos condiciones para recibir indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. La primera, tener la conciencia impura, o sea, no tener la conciencia limpia. Y la segunda, no reconocer el cuerpo. Eso es lo que San Pablo señala en esto de 1 Corintios 11:26. Que nosotros podemos comer nuestra propia condenación cuando no tenemos la conciencia, no hemos hecho un examen de conciencia. Y segundo, cuando no reconocemos que Jesús está ahí, que es verdaderamente la presencia de Jesús. En Hebreos nos dice que nos puede pasar, ¿qué nos puede pasar si pisoteamos la sangre del Cordero? Hebreo dice, en Hebreos 9, dice exactamente que el que pisotea la sangre del Cordero no tendrá un mayor perdón después. Entonces, la última cosa, y estamos cerrando, Jesús dijo que nosotros vivimos ya de vida eterna. Él nos dijo que la vida eterna es configurada aquí en la tierra, a través de la recepción de su cuerpo y sangre. Juan 6:53 y 54. Jesús le contestó, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive ya de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Eso está más claro que el agua. El que come mi carne y bebe mi sangre vive ya de vida eterna. Si usted quiere
alejarse de su vida, la depresión, la oscuridad, el mal humor, los problemas, todas estas cosas, o tener la fuerza para enfrentar los problemas, necesitamos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso no solo nos está dando vida eterna en esta vida, sino también, o sea, vida eterna, la bienaventuranza, la felicidad, todas estas cosas, sino que nos está preparando para estar con Jesús en la vida eterna. O sea, yo lo resucitaré en el último día. Pues aquí terminamos. Helen Arevalo pregunta de diácono, ¿cuál sería la mejor forma de recibir la Eucaristía? ¿En la mano o en la boca? Ella preguntando si... Helen Arevalo. Helen Arevalo preguntando si recibir en la mano o en la boca. Mire, en realidad puede haber diferentes argumentos. Hay gente que te va a decir, Jesús no le dio en la boca, él dijo tomen y agarren y coman, ¿verdad? Tomen y coman, tomen y beban, ¿verdad? Hay gente que te va a decir así, bíblicamente te va a demostrar que en la mano. Pero en realidad esto de recibir la Eucaristía en la boca viene de tiempos en la Edad Media que se creció un fervor enorme a la Eucaristía por la cantidad de milagros eucarísticos. Vamos a hablar de esto en el último taller. Y ese fervor hizo que la gente le cogiera un respeto grande a la Eucaristía. Se llegó a extremos de que la gente no quería comulgar porque se sentía indigno. Y es verdad, somos indignos de recibir, pero Jesús quería y quiere que nosotros sigamos consumiendo su cuerpo y su sangre, aunque no seamos dignos. ¿Por qué? Porque a través de eso Él nos está, ¿verdad?, dignificando, nos está purificando. Entonces, la opción la dieron los obispos en todo el mundo, de que puede ser de una forma o de otra. Si nos equivocáramos nosotros a recibir en la mano, usted no va a ser culpable, porque los obispos lo dijeron y usted y yo somos obedientes a lo que dicen los obispos. Él te da esa opción. Pero usted en conciencia hágalo. Usted se siente mejor recibiendo en la boca, pues recibe en la boca, ¿verdad? Y hay una cantidad de cosas, de argumentos que se pueden poner a favor de una y otra cosa. Pero en definitiva, cada uno lo hará según su propia conciencia y según su propia devoción. Bueno, hay muchas cosas que pudieran discutirse sobre la práctica de la recepción de la Eucaristía, ¿verdad? Gente que toma agua después, antes de comer cualquier cosa, gente que hace como un ayuno después de la Eucaristía. La Iglesia manda un ayuno antes de 1 hora, ¿verdad? Un ayuno de 1 hora, pero después, la gente que hace 15 minutos, media hora, lo que fuera, toma agua, eso ya es algo devocional. Pues con eso terminamos la clase de hoy y yo sé que ustedes tendrán muchas preguntas. Yo voy a poner en el grupo, voy a poner las preguntas del taller anterior, porque hoy no la pude colocar, pero esas preguntas ustedes las van a contestar a través de enviando mensajes con respuesta de A, B, C y D. Y son 4 preguntas nada más, para que ustedes refresquen el conocimiento de la semana pasada. Y después vamos a poner en la próxima clase, a dar un tiempito para contestar preguntas sobre esta clase de hoy. Y yo les voy a mandar también una recomendación de un video para que ustedes vean y complementen todo lo que hemos estudiado hoy. Pues nos ponemos en las manos del Señor para darles gracias por este momento especial que hemos pasado, todo lo que hemos aprendido. Que ese Espíritu Santo selle con el poder de su nombre, el nombre de Jesús, que selle ese conocimiento que hemos recibido y lo guarde en nuestros corazones y haga que esa enseñanza se haga vida en nuestras vidas. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Y hay otra pregunta, dice. Hay otra pregunta. Rosa de Amaya pregunta: si no puedo ir a misa el domingo porque trabajo todo el día, ¿debo confesarme siempre antes de comulgar o no? Sí, cierto. Rosa de Amaya o Rosa Amaya pregunta Amaya, si no puede ir el domingo a misa, que por qué, o sea, que si debe confesarse antes de comulgar la próxima vez. Sí, claro, tiene que hacerlo. Pero esta confesión se puede hacer de manera bien sencilla. Usted al sacerdote allí cuando está en la puerta listo para desfilar, usted puede decir: Padre, deme la solución, y hasta lo pueden oír todos los que están alrededor, porque realmente es un precepto, ¿verdad? O sea, es algo que nos limpia a nosotros del propósito de estar junto con Jesús, porque no ir a misa es pecado mortal. ¿Por qué? Porque morimos nosotros cuando no recibimos a Jesús. No vivimos ya de vida eterna, sino que nos morimos por dentro. Por eso vamos al sacerdote y le decimos:
la semana pasada no pude estar en misa por esta situación, deme la solución. Te la puede dar ante todo el mundo y usted está preparado para recibir otra vez. Y puede recibir aunque no tenga su oportunidad, con la convicción y el propósito de confesarse después, más adelante. Bueno, yo sé que ustedes tendrán muchas preguntas. Pueden mandarlas, las preguntas, a través de correo interno, o sea, del grupo. Yo voy a habilitar el Messenger, también lo pueden mandar por Messenger, o sea, para que podamos seguir esta conversación durante toda la semana. Que Dios le bendiga y le proteja y los lleve a la vida eterna. Amén. Nos vemos el próximo lunes.